Silencio. Hola, buenos días a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen y nos escuchan por Radio Nonguén, por Facebook Live y también por la señal en internet de Radio Nonguén. Hoy día tenemos un tremendo programa especial que hemos armado y estructurado un poquito para celebrar o acercarnos ya al 60º aniversario o el cumpleaños número 60 de Radio Nonguén. Para esta oportunidad Villa nos Nonguén. acompañan Rolando Erices, Nano Sáez, ¿cierto? Y en los controles también y guiándolo nuestro director Mauricio Soto. Adelante, Mauricio. Una pequeña corrección, el 60 aniversario de Villa Nonguén. De Villa Nonguén. Sí, de Villa Nonguén. Bueno, buenas tardes ya a todos. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas y este ya es el segundo programa especial en el marco del 60 aniversario de Nonguén. Ayer tuvimos el gran honor, ¿cierto?, de comentar y lanzar el segundo libro del artista local Pedro Toledo, el chico Pedro. Hoy día estamos con esta actividad de mostrar, de hacer un recuento general, ¿cierto?, de las fotografías que construyen historia en estos 60 años de Nonguén. Cabe señalar que Danilo ha hecho una investigación bastante acotada, ¿cierto?, y profesional respecto de incluso los orígenes anteriores a 1960. Y bien, para esto también tenemos importantes invitados que nos van a acompañar en el relato de hoy día, que van a ser presentados por Danilo. Pero me adelanto un poco y más que invitados, por supuesto, amigos e integrantes de la radio, pero que tuvieron un protagonismo esencial en cierta época de nuestro querido Valle. Invitamos a todos los auditores que nos sigan, ¿cierto?, en todas nuestras plataformas, comenten, vamos a leer los comentarios y estén atentos a la programación de los siguientes días. Por supuesto, camino a la conmemoración el próximo 30 de octubre, ¿cierto?, de los 60 años de nuestro hermoso Valle Nonguén. Adelante, Danilo. Bien, la idea del programa es la siguiente. Nosotros vamos a ir mostrando un poquito de imágenes. La primera parte le hemos llamado Nonguén antes de Nonguén, porque era básicamente cuando no había nada. Entonces ahí vamos a tener que dar más explicaciones, yo creo, porque vamos a mostrar alguna imagen y hay algo de historia que hemos recolectado. Pero ya cuando avanzamos en el tiempo, llegamos a la década de los 60 y en los 70 empiezan a aparecer más fotografías y ahí yo creo que la idea es mostrar la imagen completa y nosotros tras las cámaras, digamos, ir explicando brevemente de qué se trata, en qué momento, qué contexto. Y por eso tenemos el valioso apoyo, ¿cierto?, de Nano Sáez y Rolando Erice en esta materia, que tienen mucho conocimiento de las actividades que se realizaron en nuestro querido Nonguén. Tú me dices nomás, Mauricio, cuándo comenzamos. Adelante. Adelante, ya. Procedemos entonces, vamos a compartir la pantalla como se hace el protocolo. Y la primera imagen que hemos titulado es 60 aniversario de Nonguén, ¿cierto? Y el lema que siempre guía esta actividad es: porque no había nada, tuvimos que construirlo todo. Pues prácticamente los vecinos de Nonguén tuvieron que construirlo todo acá. Esta imagen la quiero mostrar para comenzar porque esta imagen fue muy popular en la década de los 80. Esta la hizo el arquitecto Adolfo Salzer, un mapa de la ciudad. Aquí yo hice un encuadre de una parte para poder mostrar el Valle Nonguén, pero es muy decidora porque muestra qué es lo que era Nonguén hasta los 80 para la ciudad. Un rincón perdido, ¿cierto? Ahí se ve en un extremo casi perdido arriba, encerrado en un círculo, donde era prácticamente invisible para la ciudad. Y si se ve, la Universidad Técnica del Estado todavía no era la Universidad del Biobío, y hay aislado vegetación, o sea, éramos
un barrio o una población perdida entre lo rural y lo urbano. Éramos medio semiurbano, pero más rodeado por la ruralidad. Eso era Nonguén hasta los 80. Eso es hoy día el plano actual, ¿cierto? Gentileza de OpenStreetMap, que tiene crédito gratuito, por eso lo compartimos. Pero, ¿cómo era Nonguén antes de ser Nonguén? Y eso es lo interesante de nuestra investigación. Para todos, el territorio que hoy conocemos como Nonguén entra en la historia formando parte de lo que era un gran valle, salen todos los mapas, que era el Valle de Puchacay. O sea, la denominación de Nonguén prácticamente no existía o no se conocía. Y aquí nos entran varias dudas porque hay hartas teorías de acuerdo al origen del nombre, qué significa el nombre. Antes de la conquista española se dice que en esta zona estuvo poblada por mapuche y se dice que en esta tierra a lo mejor residía un cacique llamado Nonguén, de quien tomaría nombre el lugar. Otros tienen otros nombres, ¿cierto? Que Nonguén significa lugar de paso hacia afuera, etc. En concreto, Nonguén, como geografía o como territorio, formaba parte de la provincia o el corregimiento de Puchacay y fue una división territorial del Imperio Español dentro de lo que en ese momento era la Capitanía General de Chile. Desde 1786, el corregimiento de Puchacay forma parte de la Intendencia de Concepción. Por tanto, Nonguén entra a formar parte de del nuevo Concepción. Y aquí es importante, y lo conversábamos un poquito ayer con Rolando, que si ustedes se fijan, Concepción donde está es en el mapa la ubicación donde está hoy. Pero hasta antes del terremoto de 1751, si no me equivoco, donde está Concepción no había nada. Eran vegas, marismas, etcétera. O sea, chacra, vegas, pastizales, potreros. No había ciudad. Por lo tanto, el Valle de Puchacay era la misma condición. Chacra, potrero, pastizales, terrenos baldíos. Y Nonguén lo más probable que no haya sido la excepción. Terrenos baldíos. El Valle de Puchacay y también con él su brazo hacia el interior, que es el Valle Nonguén, como lo conocemos actualmente, entra tal vez a formar un poquito de interés cuando la ciudad de Concepción se traslada de Penco a su ubicación actual. Y eso ocurre en 1765. Y cuando se instala la ciudad de Concepción en su actual asentamiento, empiezan a cobrar valor e importancia, ¿cierto?, todos los terrenos circundantes. Y ahí empieza a aparecer un poco en importancia el Valle de Puchacay y con él el brazo hacia el interior, que es el Valle Nonguén. El departamento de Concepción a su vez se dividía en 9 subdelegaciones, siendo la sexta subdelegación, así lo constaba de los registros antiguos, la sexta subdelegación se llamaba de Nonquén. Ojo con este detalle, y a mí me llamó mucho la atención, que se escribía con Q, ¿cierto? Con K de queso, y no con G. Y para colmo de males, y esto también es una pista que nos dice algunas cosas mayores, cuando se dividen estas subdelegaciones se le asigna una responsabilidad a algún municipio. De acuerdo al decreto municipal del 22 de diciembre de 1891, el municipio de Hualqui, sí con G porque así se escribía antes, se le asignan 3 subdelegaciones, la de Chihuayante, la de Nonquén y la de Hualqui. Y esto también nos dice mucho que Nonquén, como territorio, tenía a lo mejor en ese momento mayor conectividad con Hualqui y con salida hacia esa dirección que con la ciudad de Concepción. Y eso también nos habla un poco de qué es lo que había entre Concepción y lo que es el Valle Nonquén. A su vez, esta sexta subdelegación de Nonquén tenía 2 distritos, uno acá y el otro era el del Valle. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos configurando? Entonces, uno puede inferir, esto cuando digo inferir es una sospecha, una intuición, no es una certeza, que el Valle toma el nombre de la subdelegación, y que esta subdelegación toma el nombre de Nonquén, a lo mejor de un territorio mayor anterior existente, que no precisamente era el Valle Nonquén, sino que tal vez estaba más atrás, en lo que podría ser hoy la reserva, ¿cierto? Y todos esos campos aledaños. Y a lo mejor de ahí hacia abajo fluye el nombre. Y aquí me llama un poco la atención que nosotros tendemos a asociar el nombre Nonquén desde la villa del valle y del estero, porque estamos plantados nosotros aquí en el valle y en el estero. Pero en esos tiempos que estamos hablando, no había gente acá, o había muy poca gente. Entonces,
el nombre pudo haber venido desde otra parte que fluye hacia abajo, en realidad, y empieza a propagarse el nombre, y por ejemplo el estero Nonguén toma el nombre a lo mejor del territorio más hacia arriba, y etcétera, y el valle con lo mismo. Lo que yo estoy señalando es una inferencia, no es una certeza, porque en esta búsqueda todavía no hemos encontrado mucha certeza. Siguiendo avanzando en el tiempo, y quiero compartir con ustedes al menos dos hitos importantes de este territorio antes de que Nonguén fuera Nonguén. Y uno es el de la clasificación del copihue, o la pajeria rosa. Y esto ocurre gracias a la expedición de los científicos y botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón, realizadas entre 1777 y 1788. Quienes tuvieron la gracia de que recorrieron el Valle Puchacay, y también se sabe que también exploraron lo que es el Valle Nunquén, lo que nosotros conocemos hoy día como el Valle Nunquén. Y es aquí donde encontraron copihue. No, aquí hay que aclarar un fenómeno. No es que antes no hayan visto copihue, lo que pasa es que fue acá que los tomaron, los encajonaron y los clasificaron botánicamente. Y esto sale al mundo, o sea, es el certificado de nacimiento del copihue como con registro y clasificación botánica, recién en una publicación de estos botánicos en 1812. Entonces, tenemos un mérito en el sentido de que fue en nuestras tierras del Valle Nonguén, este contubernio Valle Puchacay, Valle Nonguén, donde se ubica y se clasifica el copihue por primera vez. Y el otro hito de la historia que es importante señalar, y que a todos los que han pasado alguna vez por las Vegas de Nonguén se habrán preguntado por qué existe un camino que se llama Camino del Molino o el Molino. Pues bien, en esta zona, también dentro de este contubernio Puchacay y Nonguén, contubernio geográfico, se sabe que existió un molino, y un molino bastante importante en esta zona. Esta ilustración corresponde al Atlas de Historia Física de Chile de Claudio Gay, publicada en 1854. Entonces ya estas tierras empiezan a tener importancia y relevancia incluso para la actividad agropecuaria. Poco a poco nos vamos entrando ya a la historia de lo que se empieza a conocer de Nonguén. Y en la siguiente imagen yo les quiero mostrar a este caballero, que puede ser relevante pero desconocido. Diego Antonio Elizondo fue obispo entre 1841 y 1846 de la diócesis de Concepción. Y según los registros que hemos podido investigar, hasta hoy es el primer propietario conocido, registrado de las tierras que son geográficamente corresponden a Nonguén. Valle Nonguén, Villa Nonguén y Puchacay. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, recordemos que con el asentamiento de Concepción al Valle de la Mocha, los terrenos circundantes empiezan a adquirir valor. De ocurrir el terremoto en Penco, se demoró la ciudad prácticamente 12 años en trasladarse. Y una de las razones por qué ese retraso fue la fuerte oposición de la iglesia, porque la iglesia iba a perder relevancia económica porque iba a perder tierra en Penco al trasladarse acá. Lo más probable es que se hayan hecho la iglesia como institución de tierras circundantes a Concepción. Y huellas de esto todavía quedan. Si ustedes van al Cerro La Virgen, hay un fondo ahí que pertenece a la iglesia. Entonces, lo más probable es que todas estas tierras, como se constata acá, efectivamente hayan sido propiedad de los señores de la iglesia. Y fue Agustín Castellón Vinimelis, la segunda generación de los Castellón, que vivió él entre 1803 y 1868, quien le adquiere o le compra la chacra Santa Filomena y la chacra del obispo al obispo Elizondo. Nonguén era conocido hasta ese momento como la chacra del obispo. Y ya uno puede intuir de qué era la composición de estas tierras. Tierras de ubicación agropecuaria, ¿cierto? Y obviamente no estaban vacías, porque si tú tienes una chacra tienes que tener gente trabajando. Entonces ya aquí había una cierta dinámica de producción de alimentos, tal vez de productos cárnicos y lácteos, para proveer, ¿cierto?, a la naciente y renacida Concepción. Luego Camilo Castellón Larenas, ahí sale más o menos el rango de fecha que yo encontré, de 1831 a 1911, hereda la chacra Santa Filomena, o la chacra del obispo, que es Nonguén. Y así vamos llegando a Marcos Castellón Cueva, quien hereda a su vez esta chacra. Y lo importante de Marcos Castellón Cueva es que él tiene 3 hijos: René Castellón, Pedro Castellón y Aída Castellón. Y son estos 3 personajes los que en algún momento de la historia de Nonguén empiezan a vender terrenos
y que eso posibilita y permite la llegada de nuevos vecinos a este territorio ya con otro carácter, ya no un carácter agropecuario, sino con un carácter habitacional residencial. Y aquí les puedo pedir a mis compañeros de programa, a Rolando, a Nano, ¿cierto?, que me den algunas opiniones y comentarios al respecto, porque Rolando, tú me decías que habías conocido a algunos de estos personajes, o Nano, no me acuerdo puntualmente. Nano, tú eres más antiguo, conoces toda esa gente. ¿Qué tal? Mira, Buenas tardes. Hola. Me parece que toda la información que está entregando nuestro amigo Danilo en la realidad es como bien desconocida para todo el mundo, muy desconocida. Solo que cuando nosotros llegamos a Nonguén o cuando pisamos por primera vez Nonguén, en los años 60, un poquito antes tal vez, la gente lo conocía como la Chácara Castellón. Ahí ya tomó el nombre de Chácara Castellón oficialmente, porque estaban los castellones, que todavía son vecinos nuestros y que viven en Nonguén todavía. Por lo tanto, yo creo que para nosotros no es difícil tener idea de lo que ocurría en ese entonces. Conocemos a la familia que todavía quedan nietos todavía, que hay algunos parentescos más cercanos, y logramos conocer al señor Castellón, Pedro, si no me equivoco, Pedro Castellón, que fue el que quedó uno de los últimos en los años 60, que como él disponía de todas esas tierras se parcelaron como el año 59, 58, 59, 60, se parcelaron enteras. Y ahí partió ya lo que era la Chácara Castellón, hasta un par de años, mucho después, que no recuerdo la fecha, donde ya después hubo un cambio de nombre por Villa Nonguén. Yo originalmente conozco Villa Nonguén desde el sector Puchacay, a la entrada de Puchacay, donde está la población ferroviaria, hasta el límite que está camino a Nonguén, donde está la Iglesia Universal o la vuelta que hay arriba, lo conozco como Villa Nonguén. Eso mi papá me lo explicaron siempre. Y desde ahí, desde esa vuelta que está camino a Nonguén hacia el valle, es Valle Nonguén. Así lo entendí yo por lo menos siempre cuando era niño, o bien niño o joven. Siempre fue igual. Es un poquito la idea que yo, de las cosas que me puedo acordar. Bien, la parte oriental de Nonguén siempre fue, al parecer, propiedad, o en algún momento comenzó a ser propiedad de la familia Inostroza, ¿cierto? Nuestro amigo Patonilo, ¿cierto? Él es uno que para descanse, obviamente, en su trágica muerte, pero la familia Inostroza fue también uno de los propietarios de Nonguén. Y si uno ve, tal vez, la configuración de estos terrenos, la parte oriental era de la familia Nostroza y la parte oriental de la familia Castellón. La familia Nostroza, ¿cierto?, también fue en algún momento parcelando, específicamente en la década del 70, dando origen a los actuales territorios de Villavalle, el sector donde se ubica la feria, y más acá los cerros, en la parte de la cantera. Avanzando, les quiero mostrar esta foto y compartir con todos los vecinos, porque esta foto la encontré maravillosa. Y corresponde a la escuela agrícola, y la foto data es una litografía de 1910. Y esta escuela agrícola se ubicaba en lo que actualmente es la Universidad del Biobío. Marcos Castellón Cueva fue director en algún momento de la Universidad de Concepción, y él fue uno de los impulsores del Departamento de Agricultura o la Escuela Agrícola en la Universidad de Concepción. Así que estaba muy relacionado con estos temas y estos fenómenos. Y la siguiente imagen que quiero compartir es lo siguiente. Este es un carro de sangre o tranvía tirado a caballo en el barrio de Puchacay, y se sabe que a comienzos del 1900 empiezan a licitarse para el transporte público de la ciudad una serie de líneas de tranvía o carros de sangre, y una de las líneas iba del centro y terminaba en la escuela agrícola. Y esto también revela un poco la dinámica que empezó a tener este sector. Hasta antes de Nonguén, que fuera Nonguén, siempre tenemos que pensar en Nonguén un poco en contubernio o en esta unidad geográfica y territorial con Puchacay, porque no estaba muy separado todavía ambas identidades, producto que no había ciertas unidades residenciales.
Y esta imagen es una de las más antiguas propiamente tal que he podido encontrar. Y se trata de un descanso en el estero Nonguén alrededor de 1920. La fotografía es de Alonso Benavides, él la publicó en un sitio de Facebook de fotos antiguas y colorizadas de Concepción y los alrededores. Alonso Benavides tiene la particularidad que él es nieto de la señora Aida Castellón, que es para el cáncer. Y él señaló en uno de los comentarios que poseía algunas fotos históricas de su familia de cuando residían acá en este territorio. Entonces esta foto, en concreto, físicamente de Nonguén, es tal vez la más antigua que podemos constatar y yo la comparto aquí con todos los vecinos. ¿Qué me dicen ustedes? Y la siguiente que viene, aquí quiero comentarios porque yo creo que todos ustedes la conocieron en alguna vez. Yo la conocí, de hecho, cuando niño. Y esta foto es de la piscina de 1930 y también la compartió Alonso Benavides. La piscina que está atrás de la Universidad del Biobío. Exactamente, exactamente. Si ustedes se fijan en la imagen detrás de los caballeros, el nivel del agua es más alto. Y es probable que la función de esta piscina haya sido en realidad un tranque para el acopio de agua del río, para destinarlo para el regadío de las chacras, de los huertos, y todo ese regadío por canalización. Y esa infraestructura había remanentes en los 70 y hasta los comienzos de los 80, y donde la gente lo ocupaba en los veranos para ir a bañarse, a veranear. Era un lugar de uso masivo de los nonguerinos y de gente de Puchacay y Coyhaique. Quedaban huellas. Esta fotografía es de 1930. Entonces ya uno puede empezar a visorar cómo se viene la intervención y el desarrollo de este valle. Esa piscina estuvo construida por lo menos hasta fines de los 70, yo creo. Nano debe acordarse. Un poco más. Yo cuando niño me parece haber ido para allá cuando ya era, después se destruyó, no sé qué pasó ahí. Un poco más. ¿Hasta qué año, más o menos, un rango de años? No sé, Nano, ¿tú puedes darnos algo? Yo creo que duró un poquito más, yo creo que 75, 76 puede ser fácilmente. Porque, seguramente cuando se perdieron los terrenos o los terrenos fueron destinados a habitacionales. Pero antes, disculpa, con regadío. Sí, disculpen que hay algo que no se ha nombrado mucho sobre el tenido, lo insinúan nomás. Con respecto a todos esos terrenos que ahora está la población a la entrada de Nonguén, ¿ya? Esos terrenos que correspondían a don Nilo, a este caballero Nilo, él lo tenía destinado exclusivamente para chacras. Eso era todas esas extensiones de terrenos que se ven hasta el fondo del cerro allá, donde están las poblaciones más modernas de los Lirios, la población que está al lado de la Lautaro, todo ese sector por atrás eran chacras y chacras y chacras que abastecía toda la ciudad de Concepción prácticamente. Había muchos choclos, muchas papas, muchos porotos, arveja, todo lo que era chacra estaba destinado, que se llevaba para la renta en Concepción, a la ciudad de Concepción o al pueblo más cercano o donde se necesitara. Entonces era súper importante lo que se dice, el agua se atajaba justamente porque eran las aguas que se hacían correr o se destinaban para regar todo eso. Claro, si se fijan tiene un mecanismo de compuerta como un gran tornillo que permite levantar la puerta y bajarla, y por lo tanto en invierno lo más probable es que se abría la compuerta y permitía el flujo normal del agua, y en verano se contenía y tenían acopio de agua. Eso. Esto ya avanzando, esta imagen data entre el rango de los 40 y los 50 y producto de las constantes inundaciones en los sectores del Valle del Andalién y también del Estero Nonguén. Esto es Avenida Collao, y se puede ver el lodazal tremendo que nosotros en los 80, 70, 80 lo vivimos en el Nonguén, ya cuando estábamos acá. Y acá está también, esta foto la incluyo por lo siguiente. Este retrato es uno de los personajes que empezó después a vender en algún momento los terrenos, pero la gracia de este retrato es que es de la señora Aida Castellón y fue pintado acá en los terrenos de Nonguén. Y si ustedes ven el fondo del retrato, son los cerros de Nonguén. Entonces también tenemos otra imagen
esta imagen es de alrededor del 1921. Los terrenos de Aida Castellón, René Castellón, los destinaron, ¿cierto?, por un mayor tiempo a la agricultura y posteriormente se transformaron en el sector Lautaro y también los ríos de Chile, tengo entendido. Y este es don Pedro Castellón, quien por necesidad económica comenzó a vender poco a poco y a lotear sus terrenos, y es así como empiezan a llegar los primeros pobladores que dan origen a Nonguén. Y esto comienza ya efectivamente a finales de la década del 50 y comienza en los 60. Y con esto yo creo que terminamos el ciclo del Nonguén antes del Nonguén y daríamos paso a un nuevo capítulo que yo le he denominado, porque no había nada, tuvimos que construirlo todo, porque aquí comienza Nonguén a ser Nonguén. La década de los 60 es clave. Y aquí yo creo que ya me tienen que empezar a ayudar, porque aquí hay historias más conocidas. Esta imagen ha empezado a recorrer, nosotros la colocamos en la radio por primera vez, me acuerdo, en unas publicaciones nuestras, y nos conseguimos esta imagen en algún momento, ya no recuerdo quién nos la facilitó, pero aquí se ven a los dirigentes de la época, don Guillermo Ávila, Pedro Aedo, René Moreno y otros más que se quedan en el tintero, y muchos vecinos trabajando y construyendo el camino acceso a Nonguén. Si ustedes se fijan, poblado, o al menos los cerros que se pueden ver al sector de los Copihue y sector de la parcela 22, prácticamente nada. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ese era el camino que se recorría, que era un camino como cualquier camino que uno encuentre en un campo, con la huella de las carretas, con los carretones, con los caballos, que había mucho. Eso abarcaba desde el sector Puchacay y Avenida Collao, prácticamente todo el camino era igual, por lo menos cuando yo llegué en esa época. Esta fotografía la reconozco bastante yo porque fue tomada por un amigo mío que no vive acá, en otro lugar de Chile, y él fue el que tomó esta fotografía. Y donde está el sector de las personas, la gente que está ahí al lado de ese álamo, se está construida la población Ríos de Chile, en ese sector. Perfecto. Y al fondo, donde se ve ese peladero y una cosa media blanqueada al fondo, en ese sector estaba otra piscina que después lo podemos comentar, y anda ahí una población nueva y bastante bonita, y ahí está el colegio instalado en los primeros años de los años 60, el colegio de Nonguén, que no sé si habrá alguna fotografía para explicarlo mejor. Continuamos. Danilo, hay que recordar de que Nonguén también tenía un ingreso antes a través de los fresnos, que había una gran avenida de árboles que estaba la chacra de Castellón, pero el ingreso era por ahí porque en el fondo le hacía el quite al río en invierno. Por lo tanto, sí, este camino de Nonguén conectado a Puchacay, que le da la vuelta a un pequeño cerro que hay en la escuela industrial, tiene que haberse construido posteriormente para darle salida a las poblaciones que se habían formado Río de Chile y obviamente propiamente en Nonguén, pero por la crecida del río, el ingreso a Nonguén era por la avenida por los fresnos, digamos que era antes esa avenida de árboles y conectaba más fácilmente a Concepción. Y por ese mismo lado se sacaban los productos agrícolas también. Sí, claro, el otro era como la entrada patronal o típica de los campos agropecuarios grandes y tuvo la huella muy latente hasta la gran avanzado en los 80, ¿cierto? De esta alameda de árboles de fresno, de encinos, que protegía el camino del sol en el verano. Aquí hay otra foto. Si no me equivoco, me han dicho que el vecino que está de frente, está como en primer plano, sería el vecino Víctor Robles, que en paz descanse, un destacado vecino que residía en la calle 30 de Octubre, que también es uno de los vecinos más antiguos también. El de las frutillas. El de las frutillas, los tomates, de los huertos orgánicos, siempre vendía semillas y plantas ahí en 30 de Octubre. Oye, yo quería comentar a propósito de esta misma foto de lo que se ha ido mostrando desde los años 60, fue cuando se forma la primera junta de vecinos en forma legal, donde el presidente era don René, él, como trabajaba en Huachipato, porque recién había muchos vecinos, alrededor de 10 vecinos que trabajaban en la época
buena de Huachipato, que se fueron a vivir allá y ellos consiguieron para el camino, porque mi papá también trabajaba en Huachipato, se consiguieron toneladas, diría yo, porque eran muchos camiones donde toda la escoria que botaba Huachipato se la llevaban para cuando los vecinos trataban de limpiar el camino, para echarle a todo eso en el barrial, limpiar en barrial. Por eso anda mucha gente trabajando, ¿ya? Eso es súper importante. Sí, el subproducto de la colada de Huachipato iba a dar allá a las calles, a los barriales de Nonquén, digamos. Copihue también se estilaba que descargaban camiones de los productos de la colada para, digamos, darle más consistencia al terreno, que eran prácticamente en invierno no se podía transitar. Vamos avanzando. Esta imagen es de Avenida Collado con Camino Nonguén, donde está hoy en día, en una parte está cierto el cuerpo bombero, en otro está, al otro lado está la plazoleta y en el otro bracito la universidad y el liceo industrial. Y si se fijan hay un monolito ahí donde está la micro. Y esta imagen es de alrededor de la década de los 60, que esta era lo típico que yo creo que deben haber visto todos los nongueninos, que a lo mejor llegaban hasta ahí las primeras locomociones y el tráfico era evidentemente a pie hacia sus casas, hacia el interior de lo que hoy es Villa y la Valle del Valle. Ese monolito, ¿qué se sabe de él? ¿Se perdió? ¿Se enterró? No, con los años desapareció nomás, yo me acuerdo muy bien, desapareció nomás, alguien lo echó abajo por la cosa moderna, porque había que construir no sé qué cosa, porque justo estaba mal puesto, empezaba el camino que había que arreglarlo. ¿Dónde está ubicado ese? Justo al frente, en estos momentos, si dijéramos dónde quedaba justo donde está la bomba de los bomberos, ahí. Ahí ya antes de la Universidad del Biobío. Claro. Sí. Ya, sí, me acuerdo de él, sí, estaba ahí hasta los años 80 y tanto estuvo ahí. Sí, estuvo ahí en la década de los 80, no sé en qué momento se pierde el monolito. Lo más probable es que ese monolito debe estar ahí mismo, pero enterrado, porque esos terrenos rellenaron cuando se hizo algunas reparaciones o cuando se pobló ese monolito. Yo recuerdo que se fue tapando y debería estar bajo tierra, pero debería existir todavía. No sé qué indicaría, o sea, me imagino que era un deslinde de terreno. Deslinde de propiedad, lo que le llaman los mojones o hitos. Claro. Bien, acá entramos ya al plano del trabajo de los dirigentes. Estas fotos nos muestran a don Guillermo Ávila y a don Juan San Martín, y no reconozco al otro dirigente que está en medio. Es el Moreno, don Guillermo. Perdón, Moreno. Las fotos están en Santiago. A mí alguna vez me contaron que estas fotografías corresponden a las gestiones que ellos hacían como dirigentes para conseguir tal vez recursos o oficializar alguna situación legal de lo que eran los terrenos que estaban formando el naciente Nonguén. Y la foto de abajo se puede ver compartiendo en una de estas actividades de camaradería de los dirigentes y los vecinos a dos dirigentes históricos, que también aquí con ellos también le hacemos un reconocimiento a don Juan San Martín y al señor René Moreno, ¿cierto? ¿Algo que decir? No sé si saben ustedes algún antecedente de estas fotografías, digamos. Donde está don Guillermo Ávila, allá en ese edificio grande, en un viaje que hicieron a Santiago para conseguir, y con don Juan San Martín, para conseguir en la parte más social en esos años, cuando existían los diputados, no sé cómo se llamaban, para conseguir más adelanto para la población. Ellos fueron al Congreso a hacer en esos años. Esa foto más o menos me da la impresión que es como del año 65, suponte, más o menos aproximado, no es tan exacto, donde ellos empezaron a moverse para conseguir más adelanto a la comunidad. Perfecto, muy bien. Quiero mostrarles estas fotos porque también corresponden a pinturas de paisajes de Nonguén antes de Nonguén o cuando era el proceso de nacimiento de Nonguén. Y estos son paisajes de los cerros típicos de Nonguén. Esta es una de ellas. Y esta es otra. Y también con esto me da pie un puente para también hacer un breve reconocimiento también a un vecino que fue nuestro, a don Rafael Puente Alba Vilche, ¿cierto?
Él fue un pintor destacado, él perteneció a grupos importantes de colectivos de pintores y de artistas de la década de los 50 y 60 y 70 también acá en la ciudad. Él llega a Nonguén como vecino en 1961 y la característica que tenía su pintura es que era de un estilo de naturalismo puro y sin la intervención humana ni la presencia del hombre. Toda su pintura, su obra, se basa en este estilo de naturalismo puro. Si vuelvo hacia atrás, esta foto, por ejemplo, este cuadro es típico de un cerro de Nonguén. Sí, efectivamente pintó muchos paisajes de Nonguén. Lamentablemente solo disponemos de 3 pinturas de él. Se ha perdido gran parte de su obra, no sabemos. Ahí tengo un reconocimiento breve para don Rafael Pescar. Oye, él es un vecino muy destacado porque a pesar de él trabajaba como para ganarse el sustento, él trabajaba en el bio en esos años. Con él se logró mucho adelanto para Nonguén también porque él trabajaba en el bio y había más fácil como empezar todo lo que era el problema del agua potable. Ese antecedente no sé si ustedes lo tenían. Y a ver, era un pintor, era un vecino muy destacado y colaborador. Yo lo conocí bastante, fui amigo de él, de sus hijos también, porque ellos también participaron mucho en nuestra agrupación en esos tiempos, en las actividades que teníamos cuando estábamos jóvenes. Y sobre todo que él siempre fue un vecino muy destacado y siempre dispuesto a colaborar y ayudar. En esos años también andaba con la palita en la mano tratando de trabajar los fines de semana y colaborar y conseguir todo lo que él podía por el hecho de trabajar en el agua potable en esos años. Con respecto a los cuadros que tú dices, la realidad cuando él se falleció y su señora, los hijos vendieron todo y algunas cosas se las llevaron. Entonces, no, la mayor información dónde están no lo tengo. Solo nosotros en la biblioteca comunitaria disponemos de una fotografía también de un regalo que nos dejó para la biblioteca. Perfecto. Ahora vamos a otra parte o arista del desarrollo urbano, poco a poco. Cuando llega población también tiene que llegar la educación en la escuela. La primera escuela pública se construye el 30 de agosto del año 1958 en terrenos donados por Pedro Castellón Cruz, siendo, cierto, primeramente un galpón que de una manera precaria e incipiente permitía educar a un solo alumno, al hijo, cierto, de la familia. Pero ellos rápidamente se dieron cuenta que tener un colegio para un solo niño era inoficioso y también lo abrieron para poder educar a los demás niños residentes. Pero también cuando tú aumentas la cantidad de beneficiarios de algún proyecto, tienes que tener la infraestructura para adecuar ese proyecto. Y es así que estos terrenos pasan o son donados al Estado para que el Estado se empiece a hacer cargo de la educación. Y en la década, después del terremoto del 60, Chile fue beneficiado por mucha ayuda internacional y entre ellos un programa que tenía el gobierno de Estados Unidos como, bueno, algunos dirán, bueno, de hecho fue así para intervenir en Latinoamérica, pero estaba la Alianza para el Progreso que consistía en una serie de políticas que el gobierno de Estados Unidos hacía en Latinoamérica y entre ellas invertir. Y es así que nos llega el establecimiento del colegio que todos conocimos de estructura metálica con madera de bastante buena calidad para decirlo. Y es así que llega una serie de estos colegios tipo Mecano que se armaban a varias partes del país, también producto de este terremoto, y se aprovecha, digamos, esta instancia y se construye este colegio. Curiosamente, el colegio, todos nosotros, al menos yo lo conocí, yo creo que ustedes también, como la Escuela 78, ¿cierto? Y que con el tiempo cambia de su denominación a la Escuela E576 y posteriormente se le agrega el nombre de José Victorino Lastarria. Y ya en 1997, cuando fallece su histórico director, que era don Leopoldo Lucero, se le coloca Escuela Leopoldo Lucero González en honor, ¿cierto?, al algo que me puedan comentar, decir, no sé, o avanzar al siguiente. Yo creo que hay mucho que comentar, bastante, diría yo. Vamos a tratar de ser breve en esta parte. Mira, dale. Con respecto a la escuela, yo conocí, cuando yo llegué a Nonguén, era un niño, chico. Yo llegué a esa escuela, pero en el último periodo, cuando ya se estaba construyendo la escuela nueva que tú nos estabas hablando, de la famosa Alianza para el Progreso. En ese tiempo existía solo un pequeño galpón con una ramada
y el sector original es donde está ahora la población nueva, al lado del río, que no me acuerdo cómo se llama la población nueva, de casas muy hermosas, que fue vendida hace un par de años atrás, y ahí había una piscina que con mucho empeño se construyó pensando en que alguna de ellas funcionara y nunca pasó nada. Entonces, para nosotros, y sobre todo para mucha otra gente antes que yo, donde cuento que participaba mi señora y iba a esa escuelita, era como nuestro patio, la cancha, perdón, la piscina era como el patio para jugar a la pelota y pasarlo bien. Fue una escuelita que duró poco tiempo, es muy pobre, pero cuando ya el colegio empezó a armarse al ladito del mismo sector, ya la vida del colegio cambió, a pesar de que el primer profesor que llevó ahí eran dos en el fondo, y después hubo un tercero, que primero fue el señor Riquelme, que todos lo conocemos, fuimos alumnos de él, el señor Lucero, que también fue la persona que fue el director siempre, y después que todos la conocemos para la señorita Eduvigi, que fue la que llegó también como profesora, como una de las primeros 3 profesores que partieron con el colegio nuevo que estaba al lado. No sé por ahí si perfecto, muy bien. Rolando, ¿tú qué sabes? Oye, sí, Rolando. Sí, no, está bien, está correcto, digamos. Lo de la piscina, digamos, fue una lástima que no se haya destinado a esa área, a un área verde, a una reconstrucción, una tipo laguna o algo por el estilo, porque fue realmente un desperdicio de lugar ahí. Obviamente hay una necesidad de terreno, digamos, para poblar, pero Nonguén carece de áreas verdes, de esparcimiento, sin contar obviamente la cancha de fútbol solamente. Brevemente, solo decir que hoy este establecimiento ha crecido, ¿cierto? Atiende a 3 niveles, nivel parvulario, enseñanza media y enseñanza básica, y posee una infraestructura que hoy en día sería de lujo para lo que nosotros conocimos. Son 16 aulas, tiene sala multitaller, laboratorios de computación, biblioteca y laboratorio de ciencia. Y también está bien equipado para atender los servicios de higiene y de alimentación. Aquí tenemos imágenes un poco de lo que fue la clásica escuela que todos nosotros, los más históricos de Nonguén, conocemos, ¿cierto? Vamos a hacer rápido esto, pues la idea es avanzar un poquito en lo que viene, en otras cosas. Así era el colegio antes, o la escuela antes de lo que hoy conocemos con la infraestructura moderna que tiene ahora. Y acá quería detener un poquito más, porque también trato de hacer también un reconocimiento a la persona de don Leopoldo Victorino Lucero González, que fallece en 1997 producto de un trágico accidente que todos conocemos. Fue el primer director de lo que en ese entonces se llamaba la escuela número 78 y luego la escuela E576. Posteriormente, como todos sabemos, se le incorpora el nombre de José Victorino Lastarria y hoy en día es un liceo que lleva su nombre, ¿cierto? Yo creo que muy merecidamente el reconocimiento. Danilo, hay que destacar que el profesor Lucero fue siempre de mente abierta, digamos, facilitó muchas veces las actividades culturales. Estamos en plena dictadura y él nunca tuvo problemas para facilitar para actividades culturales y de esparcimiento, de los encuentros navideños, una que otra peña, etcétera, y él siempre tuvo buena disposición para el desarrollo de todo lo que es cultural. Así es. Yo quería aportar que la fotografía que donde aparece el señor Lucero fue cuando cumplimos el primer año de la biblioteca comunitaria, hace 32, 33 años atrás, que él fue uno de los que los incentivó cuando le contamos la idea de la biblioteca comunitaria, y él fue el día que inauguramos, el primer día que se inaugura, y él está haciendo un discurso ahí. Perfecto. Hay que recordar también, disculpa, a fines de los 90 también con este proyecto de los muchachos y universitarios de Canadá que hicieron un proyecto de desarrollo y construcción de una sala kinder, digamos, que el profesor Lucero tuvo muy buena disposición para hacer un evento, digamos, igual que se puede haber cuestionado, digamos, porque eran en tiempos en donde no tenían mucho margen de maniobra los directores de colegio, y en fines de los 80, 90, y él tuvo una buena disposición y se construyó ahí una sala kinder con proyectos de universitarios de Canadá. Muy buen aporte. Vamos avanzando ahora y llegamos un poquito ya rápidamente al Nonguén de los 70.
que yo lo personal he denominado que es una década de creación, construcción y de mucho por hacer, porque había que hacerlo todo prácticamente. Esta imagen nos da cuenta de la casa patronal que estaba al final de lo que hoy es el sector Lautaro, ¿cierto? Que ya ha cambiado mucho. Esta casa actualmente no existe. Y esta casa tengo entendido que era de don René Castellón, si no me equivoco. Sí. Bueno, estos territorios dieron origen a lo que es el sector Lautaro y también Ríos de Chile. Aquí vemos al histórico dirigente que hasta el día de hoy siempre ahí trabajando por su sector, don Modesto Vergara, ¿cierto? En este caso, en contexto de la fotografía de un proyecto para mejorar los parques y las plazas del barrio que se realizó. El sector o la población Río de Chile fue fundada en 1973, está integrada aproximadamente por 279 sitios o lotes, son 120 familias aproximadamente, de acuerdo a lo que señala su dirigente, y la población cuenta con 2 jardines infantiles. Hoy en día es un barrio consolidado que tiene infraestructura de servicio, digamos, para atender las necesidades de sus residentes. Avanzando rápidamente para llegar al lote de fotografía que contextualizan la década. Aquí tenemos algunas estas son más de los 80 en todo caso del sector Río de Chile. Es muy difícil a veces encontrar fotografías de estos sectores. Y aquí tenemos también una más actual, que ubica al dirigente en este caso con sus vecinos, grupo de vecinos y el sector. Y llegamos a Villa Valle, que lo que caracteriza a Villa Valle es que se instala en los terrenos de la familia Inostroza, que esta es la casa de ellos, histórica casa de la familia Inostroza, que hasta el día de hoy está instalado el silo que debiera ser protegido de alguna manera, porque ya silos no quedan en nuestros entornos, se han demolido, ¿cierto? Esta es una fotografía de el otro que existía, el otro silo estaba también allá donde la otra casa del señor Castellón, digamos, había también un silo ahí que hasta entrado, cuando se construyó la población aledaña ahí al Lautaro existía todavía. Sí, yo alguna vez le saqué fotografía, pero en esta pasada no la encontré. La tengo en algunos archivos que tengo que buscar con más tiempo. Recordemos que este trabajo es como el trabajo versión 0.0 todavía, o beta, versión beta, de lo que va a ser un trabajo mayor, 2.0 más adelante. Entonces ahí esperamos reunir más información, más datos, más imágenes, sobre todo para hacer un trabajo más potente. Bueno, esta es la imagen de la sede de la cooperativa, que fue muy característica, donde actualmente se encuentra una multicancha bastante bien equipada y bien moderna. Y aquí comienza la historia de este sector, que en 1975 nace formalmente y se ubica en el sector nororiente de Villa Nonguén, y que abarca una superficie aproximadamente de 24 hectáreas, sumando también las hectáreas de cerro, y inicialmente constituida por 186 socios que llegaron al final a 200 socios. Y este territorio no eran más que chacras para pastoreos, sembradíos y, digamos, y producción agropecuaria en general. Vamos a fotografías de un random de fotografías de la década de fines de los 70, casi llegando a los 80, de lo que eran algunos sectores de Nonguén. Acá esto era el terminal de los buses Puchacay, que todos, ¿cierto?, conocimos cómo era llegar ahí. Y fue muy característico durante gran parte de la vida de nuestro barrio. Ya tenemos otra. Aquí yo creo que hay mucho que decir. Si ustedes se dan cuenta, detrás, esto es en el pasaje 3, ahí está el vecino Juan San Martín, que para descanse, hay que decirlo. Pero detrás de él se ven las huellas de las bases o el esqueleto que daría soporte al futuro puente colgante, al que los vecinos todos le llaman el puente colgante, que une el pasaje 3, ¿cierto?, con Camino Nonguén. Cruza ahí el estero. Yo me recuerdo que ese puente estuvo muchos años ahí, el esqueleto, nada más. El acompañante del vecino Mardones, por si acaso. Mardones, que vive al final de la calle 30 de octubre, que ya el vecino falleció. Perfecto, buen dato. También se deben acordar los que son de por esos lados, ¿cierto? Sí, la escalera de la calle Valparaíso, que une la calle Los Álamos con la calle El Estanque, en la parcela 22. Sí. Ahora está moderno, sí. El bus que ahora tiene ahí. Pero es que la gracia de la fotografía es que muestra que estos trabajos de escalera se hicieron tallando la escalera en el cerro.
en el cerro. Por eso es un lema muy acertado decir que porque no había nada tuvimos que construirlo todo. O sea, los vecinos trabajando colectivamente de alguna manera fueron supliendo las carencias para hacer más llevadera la residencia. Sí. Y si se fijan en la fotografía arriba está el histórico bus abandonado que permaneció por mucho tiempo ahí. Y yo me recuerdo de él que después del colegio yo alguna vez fui a jugar ahí, siendo un niño. Sí. Donde estaba por ahí estaban los estanques de agua. Claro, al fondo, un poco más allá. Sí. un poco más allá, exactamente. Acá esto es de 30 de octubre, la bajada de 30 de octubre, con la intersección de calle Las Palmas. Ahí se ven también trabajo de los vecinos, mejorando la canalización de las aguas lluvias en el sector. Esta es la plaza de juegos también, ubicada al final del pasaje 3. La pasarela, vamos. Usted emboca por un lado a 30 de octubre y con el puente ahora sale a Camino Nonguén. Y esto también los problemas típicos que salían en la prensa porque los vecinos y los dirigentes trataban de hacer visible a la autoridad a través de estos medios. No se podía de otra manera, ¿cierto? En este caso la imagen es de 30 de octubre y se ve una micro ahí con la calle llena de barro, con pozas de agua y hoyos. Yo me recuerdo que andar en vehículo por las calles de Nonguén era como andar en un rally. Era muy complicado. El titular es evidente. No. Oye, recordemos que en esos años, por las calles llenas de barro y todo lo que existía, después que todos nosotros terminamos el colegio donde el señor Lucero, me refiero a los años que salimos al colegio, todavía había mucho barro. Entonces, cuando empezábamos a ir a estudiar afuera, me refiero de Villa Nonguén, o Chacra Castellón en ese tiempo, teníamos que llevar zapatos de repuesto, porque si no teníamos zapatos llegábamos embarrados hasta más arriba de los tobillos, entonces había que dejar los zapatos en alguna parte escondidos para la vuelta cuando íbamos a clase al centro de Concepción, para tomar el micro en Puchacay, teníamos que tener zapatos o venirnos a patita pelada, embarradito para poder entrar de vuelta en la tarde a nuestras casas, porque el barrial siempre fue mucho. Sí, hay que recordar de que muchas de los adelantos que se hicieron fue de autoconstrucción. Las veredas que estaban aledañas a las calles, porque las calles eran intransitables, eran veredas de construcción de los mismos vecinos que iban haciendo con mucho esfuerzo. Así es. Por eso ya con esto llegamos un poco más a los 80, que hay mucho material, había más disponibilidad, ¿cierto?, de medios para hacer registro, y le hemos denominado barro, mucho barro, pero haciendo barrio, para que suene un poco de rima. Aquí ya me tienen que ayudar ustedes porque estas son imágenes que son protagonistas. Ahí está Fernando Márquez, ¿cierto? El Estuardo, ahí se ve a Manuel Crisóstomo y los otros no los podría reconocer, no sé si Nano se acuerda de unos que están ahí. El hermano de la Patricia Cueva, ¿cómo se llama el? Soto. Haciendo el Moncho. El Moncho. Yo me doy cuenta que si parcelo las décadas de la historia de Nonguén, la década de los 60 es la década donde se llega y se empieza a construir. Nos establecemos, se coloniza el territorio. La década de los 70 es una década de construcción, de mucho esfuerzo y trabajo, y de mucho trabajo comunitario. Pero la década de los 80 es un trabajo también comunitario, pero ya no tan solo por la infraestructura, sino también por las necesidades inmateriales, la cultura. Yo creo que mucho de esto define la década de los 80. Oye, yo podría un poco como expresar algunas ideas con respecto a eso. O sea, lo que pasa es que en el año 73, como la situación que ocurría en el país, en el tiempo de la dictadura, ocurría de que muchos vecinos, por la misma efervescencia de hacer trabajo comunitario, de estar unidos, de ir creando estos pequeños comités de adelanto, ir creando toda una red social, hubo mucha efervescencia en Nonguén con respecto al trabajo que se hacía, y a su vez se iba también tomando conciencia de la situación social que vivía el país en ese entonces.
habían varias organizaciones comunitarias que tenían mucha fuerza, como el Club Rehabilitado Alcohólico, algunos clubes deportivos, la Junta de Vecinos, los comités que existían en las poblaciones que estaban recién naciendo. Todo eso conlleva a una toma de conciencia social y de solidaridad y de ayuda, digamos, y con respecto a la situación que se estaba dando. La represión en el año 73 en Nonguén fue 73, 74, 75 fue muy fuerte, muy fuerte. Yo les puedo contar que aproximadamente unos 20 vecinos, no me acuerdo los nombres de todos, fueron presos políticos y llegaron al estadio regional. Muchos vecinos se tuvieron que ir por la situación que se estaba viviendo. Entonces nace de allí una organización, y sobre todo que teníamos mucho apoyo en esos años de la Iglesia Católica, del sector. Llegó un grupo de curas que venían a integrarse en los años 70, a integrarse al trabajo social y a compartir con los vecinos de igual a igual. La mayoría se acuerda de varios de los padres que llegaron a trabajar con nosotros, y ellos nos dieron como el ánimo de hacer cosas, a tener claridad con respecto a la realidad que está ocurriendo, y ahí nace una organización solidaria, grande. Partimos muy poco. Primero trabajando con las familias y colaborando con las familias que tenían problemas de alimentación. Y desde allí nace recién la organización comunitaria, social y de compromiso más social con respecto a la situación que estábamos viviendo. Y ahí nacen los comedores infantiles, nacen las bolsas de trabajo, nacen los comités de ayuda social, nace los talleres con mujeres, toda una cosa muy incipiente, con muy poca ayuda, y sobre todo la que le dio más fuerza para partir en este trabajo fue los comedores infantiles, que se empezó a dar mucha ayuda porque la situación económica del país en ese momento era muy mala. Entonces había que hacer mucho trabajo para juntar los recursos. Y después que ya teníamos como un poquito superado lo que era alimentación y lo que se podía hacer con ayuda de la Iglesia Católica, de organizaciones comunitarias, de organizaciones que nacieron a nivel de la ciudad, digamos, nosotros logramos levantar mucho el trabajo con los niños, organizando a las mismas madres, organizando a los niños para hacer actividades culturales, recreativas, que les pudieran ayudar a ellos y les sirviera como para recrearse y hacer cosas todos en conjunto. Y ahí la fotografía que tú que mostraste antes, disculpa, aparece una capacitación con jóvenes, porque se le estaba en esa se le está enseñando una capacitación que Manuel Crisóstomo nos pudo ayudar para aprender un taller de electricidad que se hizo con muchos vecinos en ese tiempo, no me acuerdo el año exacto. Y eso es lo que está explicando Manuel ahí con respecto a la actividad que se está haciendo. Pero después nacen otras cosas que las podemos ir comentando más adelante. Claro. Si te puedo acotar algo, Danilo, con respecto en la fotografía anterior, están en la famosa casa comunitaria, digamos, que antiguamente existía en la población de los Copihues, donde residió, digamos, la mayor parte de los grupos organizados en tiempos de dictadura. Obviamente estaba el grupo, digamos, que se organizaba para trabajo social, ¿cierto?, de asistencia, los comedores infantiles que lideraban el grupo Los Copihues, donde estaban Nano Sáez, estaban otros personajes, Manuel, y que tuvo una gran labor, digamos, de ayuda a la población, pero también habían grupos de corte, posteriormente en los años 80, de corte cultural, incluso político, digamos, donde se organizaban y nos organizamos para hacer un poco de oposición a la dictadura militar, digamos que no había capacidad de expresión, por lo tanto esta casa comunitaria también sirvió para que nos organizáramos y desarrollamos una gran actividad cultural, actos públicos, peñas folclóricas, fueron una cantidad inmensa de peñas folclóricas. Ahí se ve también Fernando, que muchas veces nos ayudó con los afiches, un gran artista era. También Manuel, digamos, y se desarrollaron un grupo de teatro, un grupo de culturales, de musicales, también nacieron acá grupos de oposición a la dictadura,
fue de gran actividad cultural y también política, si se pudiera decir, en nuestra antigua y querida casa comunitaria, ¿cierto?, que lamentablemente desaparece. Nacen los primeros festivales de la canción también, festivales de la canción, actividades culturales muy amplias. Vamos a ir avanzando hacia allá, ahí vamos a ver una serie. Ese es un encuentro de Navidad, un encuentro donde juntamos alrededor de 1000 niños, la primera actividad que hicimos juntamos alrededor de unos 1000 niños de Nonguén, donde era una tarde recreativa, donde los niños recibían una bolsita con unas golosinas y ellos venían a recrearse porque teníamos actividades que coordinábamos y hacíamos en la escuela de Ciudad Lucero. Eso es breve lo que puedo contar. Todas esas actividades corresponden a ese tiempo. Oye, disculpa, lo voy a decir porque me pareciera como que la mayoría de las fotografías que tú estás mostrando, o casi todas, son fotografías que yo las tomé en esos años. Muchas veces he sido criticado por la gente, me criticaban mucho que yo me dedicaba a puro dirigir, también me sacaba la porquería trabajando haciendo cosas, pero siempre andaba con mi cámara al cuello colgada, pero que hoy día sirve en cualquier cantidad. O sea, yo creo que, y todavía lo hago muchas veces, tomo muchas fotografías de familia y me critican, pero yo le digo, después les va a servir al resto de la gente, a los nietos o a los que vengan más atrás. Así que yo creo que igual digo esto sí un poco para que sepan que fue un tiempo muy duro, pero que costó, pero que todavía aparece y todavía hay muchas cosas que están perdidas, Danilo. Estas fotografías son una ventana en el tiempo que nos permite reconocernos. Mira, yo quería mostrar esta, qué bueno que mostraste esta fotografía porque este es el cuarto encuentro navideño y quería nombrar aquí, ahí está mi hijo cuando tenía 3 años, el que está, el peluconcito que está en el sector de está una niñita chiquitita, al ladito el que tiene la cabeza como basenica, ese Rodrigo que tenía alrededor de 3 años, él ahora tiene 40. Y la rubia que aparece al lado con falda que está mirando, hablando de los niños, es la Carmen Gloria, otra amiga, o sea, otra vecina de Nonguén que nos colaboró bastante. Miren esta imagen. Bueno, Nonguén era conocido por esto en los 80. Entonces yo hice un trabajo, tomé la foto de la prensa y la amplifiqué en solitario y la acomodé para verla en más detalle, porque se ve el dramatismo de vivir acá, que el invierno era duro, ¿no? Porque no estaba urbanizado. Hay muchas fotografías así, está muy elocuente, muy evidente lo que muestra esta fotografía. Nonguén de los 80. Hay mucha agua. Mucha agua, mucha humedad, mucho barro. Mucha agua. Oye, es el camino al valle, Nonguén. Sí. Al lado del taxi arriba ven una imagen blanca, es la iglesia universal, una iglesia evangélica. Sí. Hoy en día esto está totalmente, bueno, sí, casi igual, pero más urbanizado. Claro. Yo vivía como al frente del taxi más o menos que viene ahí al frente. Mira, esta. Miren estas fotos. Así íbamos al colegio. Y muchos de nuestros auditores, saludar a nuestros auditores, ¿cierto? Y vecinos que nos están siguiendo a través de las redes sociales también. Muchos se recordarán que efectivamente así íbamos al colegio. Y hay muchas anécdotas por contar, mucho por decir. Que alargaría mucho el programa, pero lo importante es dar recorrer un vistazo al pasado para, bueno, no olvidarlo y poder seguir trabajando para mejorar el futuro de nuestro sector. Otras más. Ya estamos ya como saliendo de los 80 ya. Casi. Esa fotografía corresponde a la población Lautaro. Ya. Esa yo me acuerdo clarísimo. No, yo creo que sí, la primera, la de la izquierda, la de la derecha es Camino al Valle, me da la impresión. Camino al Valle, tenía razón, sí. La Lautaro. Sí. Esta no me ubico dónde. Es por la 30 de octubre. 30 de octubre, ya. Sí. Esta es muy hermosa, esta fotografía. Claro, esta fotografía es de la familia Santa María, que son, ¿cierto? Uno de ellos es accionista, ¿cierto? De la línea, o socio de la línea Puchacay. Y en algún contexto del trabajo de la radio nos facilitaron algunas fotografías históricas de Nonguén, y entre esas, esta fotografía, que la encuentro preciosa porque miren el paisaje que se ve. El cerro de la parcela de atrás, no me acuerdo el nombre de ese cerro, la parcela 18-19 parece que. Sí. Sí, se ve muy poco poblado.
muy poco Muy poblado. poco poblado. Esto es muy de los 80 esta fotografía. Bueno, se ve la diferencia entre el Nonguén, digamos, en invierno y obviamente en verano. En verano Ese es precioso, verano. ¿cierto? Buena. Agradable, Sí, y los inviernos son muy crudos. muy crudo. Aquí entramos en lo que ustedes señalaban, por ejemplo, el trabajo social que se hacía. Por ejemplo, aquí hay afiches. Uno de ellos, el segundo encuentro poblacional navideño, organiza el Grupo Juvenil Villa Nonguén, lugar, escuela F590, la población Lautaro, y la fecha el 23 de diciembre. Lo otro cartel es del quinto Festival del Canto Popular. Tenía en algunos registros fotográficos los afiches del primero, el segundo, el tercero, pero encontré este más a la mano por la premura del tiempo. La idea era que hubiera algo, ¿cierto?, de los festivales del Estero. ¿Qué podemos decir al respecto? Que fueron un hito cultural tradicional en Nonguén. El primer festival de la canción que hicimos en Nonguén, recuerden que estábamos en tiempo de dictadura, nosotros de alguna forma mantener lo que era toda la parte cultural y sobre todo la creación artística de los vecinos. Ese era como nuestro primer objetivo. ¿Y por qué se llama el Estero de Nonguén? Porque ya en esos tiempos el estero, nosotros nos encantaba mucho el río que pasa por ahí, porque eran unas aguas muy claras y había que cuidar el estero, porque la gente ya en esos tiempos, ya de repente nosotros encontrábamos que tiraban bolsas de basura, porque el camión no pasaba, etcétera, de la municipalidad. Entonces había que ponerle un nombre al festival. Quien peleó fuertemente esto fue Manuel Crisóstomo, que puso que el Estero de Nonguén era como resaltar que los vecinos recordaran que siempre debiera ser un ambiente limpio y ordenado. Por eso tiene ese nombre de Estero de Nonguén. Ahora, el primer festival de la canción, nosotros, como no teníamos mucha experiencia y vivíamos un momento muy, muy difícil político, lo hicimos. El primer festival se hizo el primero en la iglesia mormona, que todavía está en Nonguén, la iglesia mormona. Primero resguardándonos primero de lo que se podía hacer, no hacer. Igual llegó una buena cantidad de gente y las canciones que llegaron igual tenían un grado de contenido y de denuncia de la situación que estaba pasando en ese momento. Y llenamos igual el auditorio en los 3 días que duraba el festival, que generalmente partía un viernes y terminaba un domingo. Y así fuimos como ampliándolo. El segundo año lo hicimos en la sede social que todavía existe, el Club Deportivo Juventud Nonguén. Y el tercer año nos lanzamos ya un poco hacia afuera y se hizo en el patio del colegio del señor Lucero, que fue hasta el quinto o sexto festival, que no tenemos otros registros, se nos perdieron, donde el festival ya llevaba 400 personas, 500 personas, y llenábamos el local entero. Pero eso fue un trabajo ya de coordinación muy amplia, con mucho apoyo. Habían ONG que nos colaboraban en forma económica para poder tener una buena amplificación, para tener un buen escenario y conseguirnos. En esos años logramos conseguir algunas cosas en organizaciones que nos podían prestar apoyo económico, si no, no lo podíamos hacer porque para nosotros era muy difícil disponer de recursos. A pesar de que se cobraba entrada muy barata, igual alcanzaba solo para pagar lo que se hacía nada más en esas actividades culturales. No daba como para decir, tenemos una ganancia. Eso nunca ocurrió. Solo eran, obviamente, actividades que marcaban hitos culturales. Claro. Bueno, y ese es el valor, porque hasta hoy lo recordamos. Sí, ahí hay que recordar también que también se hacían una gran cantidad de actividades en la casa comunitaria, que eran las peñas, y actividades de teatro y culturales. Y recordar también un gran acto, digamos, que se hizo también en la piscina con estado de emergencia y estado de sitio. Se hizo el Centro Cultural, también hizo un acto en la piscina, ¿cierto? Y, con muchas personas, gran cantidad de personas se hizo, donde se recuerda la mítica banda de Neumático en Llama, digamos, que también participó en ese festival, o más bien dicho, un acto cultural que tuvimos que retirarnos rápidamente esa noche de la piscina.
acá tenemos otras imágenes también de la época. Mira, esa imagen corresponde, estábamos preparando nosotros en las fiestas patrias, y eso corresponde a una actividad que se hizo en la antigua sede de la Junta de Vecinos, que ya no existe, está la sede nueva ahora en la calle 30 de octubre con el Camino Nonguén, y era la entrega de una coordinación y una entrega de premios que se hizo esa vez. Nuevamente Eso tarde corresponde. recreativa, dice, para los niños. Tarde Organiza recreativa. Centro Cultural Villa Nonguén. En la escuela. Ahí está la actividad que se hacían de Navidad. Oye, yo quiero decir algo también. Quiero decir algo con respecto a Brevemente, ¿no? El cerro detrás. el cerro atrás. Está. Oye, yo quiero decir algo, no estamos para tirarnos flores, pero quería yo destacar aquí a mi socio que está ahí, a Rolando, Roldán, como se pone él, porque la realidad nosotros todos teníamos nuestras pegas, no sé si se acuerdan ustedes, todos teníamos una responsabilidad en nuestras actividades que hacíamos generalmente lo más cercano a Navidad, es donde trabajamos a partir de septiembre, le damos duro septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para combinar estas actividades donde cada grupo se organizaba y donde lográbamos llevar toda esta cantidad de niños. Para organizar todo eso era mucho tiempo, muchos recursos, y Rolando todos los años era el encargado de la escenografía, por todas las versiones que la hicimos, él la hizo. Tenemos fotografías que no están aquí, de unas cosas muy hermosas, unos castillos de ensueño, unas cosas maravillosas hechas en cartón, donde él disponía de una cantidad de gente que nosotros quedamos maravillados. Entonces yo creo que él fue una de las cosas súper importantes de colaborarnos en eso, porque nosotros en nuestros tiempos se nos veían cómo conseguíamos los confites, cómo conseguíamos las bebidas, cómo conseguíamos todo. Mientras otro equipo de gente veía lo que era escenografía, que también era un trabajo grande. Eso yo lo quiero destacar también hoy día. Rolando, gracias por lo... Bueno, esta parece que una de las primeras, creo que es la primera la que hicimos, muy humilde la que se hizo, pero también después hubieron versiones, fuimos mejorando con un tremendo equipo que teníamos, que conseguimos cartón, pintura, etcétera. También echamos como un mes en prepararnos para la escenografía, y una o dos veces nuestra escenografía de los encuentros navideños fue titular o portada del Diario El Sur el día domingo, que era un tremendo orgullo, digamos, de que el diario de Concepción apareciera nuestro trabajo, digamos, como organización de Nonguén, que también el entorno, la gente, los niños, era un trabajo totalmente voluntario y comunitario, y aparecía nuestra escenografía en primera plana, que se veía preciosa. Quería comentar algo sobre el paisaje, porque me llama mucho la atención el cerro, porque si se fijan hay muy pocos árboles, y uno de los árboles, que es un pino que se ve a la izquierda, solito, más solo pero más grande, yo lo usaba como en mi casa, me estaba construyendo de hobby un telescopio, y lo usaba para calibrar el aumento. Siempre miraba ese pino. Entonces cuando veo la imagen ahora me recordé inmediatamente, pero eso es algo como anécdota personal. Pero ese cerro, ¿cuál es? ¿Es el de Villavalle? Villavalle. Ya. Cerro de Villavalle. Sí. Sería lo ideal de que ese cerro se destinara a futuro como área verde, digamos. Sé que tienen Sí. No, esa parte del cerro es propiedad particular, esa parte del cerro, y los dueños no pueden vender o venden el paño entero o urbanizan y lo venden. Entonces urbanizar sale más caro, así que ahí va a estar, yo creo que por bastante tiempo solo, a no ser que alguien ponga el dinero y lo compre un paraguaso, pero eso no creo que ocurra de la noche a la mañana. Aquí hay otra imagen, otra toma también del histórico colegio, o sea, de cómo era la infraestructura antes, que todos, digamos, los más mayores conocimos alguna vez. Esta imagen ya yo me pierdo acá, pero ustedes pueden dar más luces. Ese grupo pertenece a los Copihue, población de los Copihue. Está la Marta, que con un vestido celeste, una señora hoy día con sus hijos. La señora Rosina, la que está en medio, Rosina, que ya tiene sus buenos años. Atrás está el señor Marinao, que también fue dirigente y presidente de la Junta de Vecinos de Nonguén. Y otros vecinos de Nonguén que no me acuerdo los nombres en este momento. Chiquillos, chicos de ese tiempo. Chicos. Otra imagen aquí es de 30 de octubre, ya los procesos me parece que de pavimentación. Cuando se empezó, tampoco.
Quería hacer un alcance con respecto al señor Marinado, ¿cierto? Que en ese tiempo hay que recordar de que las juntas de vecinos antiguamente eran designadas, digamos, que se designaba al personaje que suponía porque estaba prohibido, estaban prohibidas las organizaciones. Con don Reginaldo fue la primera vez que reconstruimos todos los padrones de inscripción de los vecinos y los libros de inscripción para que la Junta de Vecinos fueran nuevamente democráticas. No recuerdo el año, pero con Lucrecia Fuentealba, hijo de don Rafael, hija o nieta de don Rafael, se recopilaron todos los nombres y se reconstruyeron estos libros de padrones de las personas que podían elegir democráticamente a la Junta de Vecinos. Para la anuencia del grupo Los Copihue también, que estaban ahí metidos. Retornando la imagen, acá vemos una imagen del sector Los Copihue, que era muy típica de Nonguén. ¿Puedo comentar esa? Es que ese soy yo que estoy ahí con mi hijo. Ese soy yo que estoy tratando de tomar en brazos a Rodrigo, mi hijo mayor. Y esa fotografía me la tomó exactamente mi señora. Yo le pasé la cámara a ella para que ella me tomara una fotografía y me acuerdo clarito que le dije, mira, tómate esta foto porque mira, luego va a venir la pavimentación, va a ser distinto y va a quedar en nuestra memoria. Y bueno, y ahora está publicada la que tú pusiste ahora, pero ese soy yo con mi hijo chico. Hay fotografías que son icónicas y esta tiene esos elementos porque nos muestra el paisaje como era antes y después de la urbanización. Entonces, y la vida cotidiana como era. Y al lado también quise poner esto porque yo creo que todos nosotros vivimos este fenómeno o esta práctica de comprar a granel las cosas. No venían envasadas. Deme un cuarto, un medio, un litro de aceite, lo mismo con el azúcar y muchos productos más. Y así era la vida, la cotidianidad, para reflejar un poco la cotidianidad de tiempo. Otra foto más antigua. Mira, esa foto corresponde a las tantas actividades y grupos que pasaban por la casa comunitaria que hablaba el Rolando, donde teníamos una vida súper activa. Bueno, ahí está la mayoría de los chiquillos que ustedes ubican. Está mi señora, la que está con esa manta media negra con un jaspeado. Mi señora, atrás con su hermano, Iván. Atrás hay más gente de Los Copihue. Está el Moncho, está el Naldo, está el Samuel Suazo. El Suazo. Está tu prima. Una prima mía que está actuando ya también. Jaime Leal, el Nani. El Jimmy que está acá, que era de la ferroviaria. Sí. Aquí démosle un saludo hasta don Reginaldo Marinado, que va a descansar ya, pero dirigente, como tú señalabas, Rolando, que participó en la elección democrática, a cierto Alberto Urrutia, que también es un histórico decir. Todavía participa el Alberto en la agrupación cultural Valle Verde, donde estoy yo también. Germán Paredes, que mandó un comentario y un saludo también en las redes sociales, que también vaya para él un saludo. Estaba ahí el hermano, el primo de Germán también, el Miguel Ángel, profesor y doctor de la Universidad de Concepción. Fue a hacer su doctorado en Alemania. Y al lado está el dirigente de Fierro, me parece que. Sí, Fierro, que desde allá de la Lautaro. Sí. Mira, logramos en los años 80 y casi 90, cuando estaba don Guillermo Ávila de presidente, logramos conseguir esa casa en la casa donde actualmente, ya no existe la casa esta, sí, pero donde actualmente está la radio comunitaria. Ahí se construyó la radio comunitaria. Esa casa correspondía hasta cuando nació el Centro de Salud Comunitario de Nonguén, era el lugar donde se colocaban las inyecciones, y había una señora del Valle Nonguén que era una enfermera asignada por el Centro de Salud en esos años, y que ella tenía un par de horas disponibles. Después esa casa quedó desocupada, y la Junta de Vecinos de esa época, don Guillermo Ávila, no hizo traspaso a la agrupación cultural donde participábamos nosotros, y se formó la Casa de la Cultura, donde se hicieron muchas actividades. Por eso está ese retrato que lo hizo el Pedro con gente de Nonguén, Chico Pedro con gente de Nonguén. Te fijas que está, mira, no sé si al medio captan que está la obra de ladrillo.
sobre todo porque Nonquén antiguamente se hacía mucho ladrillo. Está un arcoíris, está una mano, una carita, está una mano que está con unas cadenas y una paloma. O sea, yo creo que eso tenía que ver mucho con la realidad que estábamos viviendo en esos años. Esa la puedo comentar también. Esa fue si no me equivoco, el segundo festival que se hizo en el Club Deportivo Juventud Nonguén. Específicamente fue ahí. Un grupo folclórico que nos colaboraban en esos tiempos para venir a participar. Miren las imágenes de atrás, qué hermoso. Todo eso lo hizo un amigo de la universidad, ya no me acuerdo el nombre tampoco, un amigo que trabajaba en la cosa de arte. Nos construyó Bueno, eso que tenía algo así. Tenía como 6 metros o algo así, una cosa gigantesca que estaba hecho en papel craft doble. Ya, esa fotografía corresponde a la casa comunitaria, como decía Rolando, y al medio está el señor Lucero, está el ex director, que después se fue al Valle Nonguén, antes era de la Lautaro, que está al lado del señor Lucero, y fue el día exactamente que se inauguró la biblioteca comunitaria, ahí en la casa comunitaria se inauguró la biblioteca, es el primer día que se inaugura y está ese acto. Estamos ahí tomándonos un vino caliente. Esa es una de las fotografías más antiguas que hay también. Esa es la agrupación cultural Los Copihue, sí, que le dio vida, digamos, a donde partió todo el trabajo comunitario en Nonguén por muchos años. Ahí podemos destacar el Edwin Márquez, al Pato, Patricio, al Manuel Crisóstomo, al Pedro, está por ahí atrás también. Harta gente conocida, ya no me acuerdo mucho. Está mi señora también por ahí. Está la María Isabel, Edwin Márquez, la Carmen Gloria, Manuel Crisóstomo, Patricio Soto, la Pati Cuevas, está Marco Marinao, está la niña Herrera, el Pedro Toledo, Nano Saez, el Franklin Merino, el que habla, Naldo, Cristian. Sí. Esa fotografía corresponde a una actividad de capacitación que hicimos nosotros en Santa Juana. Nos fuimos a capacitar ya un fin de semana donde íbamos a conversar de lo que ocurría, lo que estaba pasando, lo que podíamos organizar, y nos tomamos unas pequeñitas vacaciones porque nos sacábamos la porquería todos los días. Fue en el verano, en Santa Juana. Es el Atati con ya no me acuerdo el nombre del muchacho, era un grupo de folclore que era una familia muy buena, que en todos lados nos colaboraba y tenían muy buena disposición de irnos a conocer Pizarma. Esa actividad corresponde ya en la escuela del señor Lucero. Ese era un taller de mujeres que trabajó con mi señora estaba a cargo de ese taller de mujeres, María Isabel, y esas son vecinas de varios lados de Nonguén, no solamente de los Copihue. Está la señora Alicia, que está por acá en la esquina, Alicia Aguayo, que era como la instructora que colaboraba bastante, y además son vecinas del sector de Nonguén. El primer taller social. Esto en el sector de Villavalle se reconoce inmediatamente. Es de Villavalle, por la cancha. Sí, una actividad que hubo de la Villavalle. Sí. Permite ver un poco el paisaje. Aquí está la histórica piscina que tú señalabas en algún momento del programa, en las actividades. Y bueno, ya no queda, pues, verdad, cuando uno ve esta imagen de la piscina y donde era ocupada por nosotros, usted y en las distintas actividades, en realidad Nonguén perdió un espacio para uso público, ya sea para esparcimiento, distracción o actividades culturales. Pues bueno, la presión inmobiliaria hizo lo suyo y hoy en día está ocupada por un condominio. Era propiedad privada, siempre fue propiedad privada también. Ahí hay vecinas de los Copihue, todo ese grupo es de los Copihue que están en el suelo, están sentados. María Herrera está ahí. La señora Urrutia. Sí. Esa actividad corresponde, ese se viene del sector de allá del Valle, es el grupo del Valle que venía. Sí. Venían bajando de las actividades para Navidad, venían con sus trajes típicos, arregladitos, con carretones, con flores, con pancarta, con todo. Papá me avisa porque yo no lo distingo.
Hay otra actividad más en la piscina. La piscina era como un escenario natural después de todo. Claro. Otra actividad. Esto ya entrando, yo diría que finales de los 80, los 90. En la edad moderna, diría yo, la edad un poquito más moderna. Eso corresponde al interior de la biblioteca comunitaria, todavía existe. En una actividad de capacitación, ahí, si ustedes se fijan, deben haber, en ese pedacito deben haber alrededor de unos 15 jóvenes o más, con distintos que venían para cuando empezábamos a organizar las actividades, ya sea del Festival de la Canción, ya sea la Feria de Navidad o Fiestas Patrias, venían los chiquillos a las reuniones y a coordinar el trabajo comunitario en las tardes. Bien, ahora vamos allá, con esto ya estaríamos terminando el último capítulo, no hice del 2000 para adelante. Nonguén en los 90, que yo creo que podríamos denominarlo como consolidación, modernidad, pero la modernidad nos instala nuevas formas de comunidad. Esto es más breve, ya para ir rematando. La nueva forma de comunidad, por esencia, yo creo que es la radio. La radio instala un nuevo fenómeno y hay que decirlo aquí delante de todo. La radio nace también inspirada en la experiencia, yo siempre lo he dicho, de transmisiones que se hicieron en los 80, y aquí tú, Rolando, nos puedes decir bastante. Sí, hicimos un boletín que llegaba mucho en esa época a nuestras manos, digamos, con Eduardo Matamala. En algún momento estuvimos leyendo un boletín de una experiencia que había allá en Villa Francia y la famosa asociación La Narcisse, en donde estuvimos conversando y viendo la posibilidad de poder hacer algo parecido. Yo hice una construcción de un prototipo de un transmisor y hicimos algunas transmisiones experimentales en esa época con los muchachos, digamos, del grupo que teníamos, Eduardo Matamala y otros, y nos estuvimos paseando por todo Nonguén transmitiendo una especie de prototipo o experiencia, digamos, poder ver si podíamos en algún momento transmitir una radio. Ese experimento quedó en eso y años después fue retomado por el grupo de ustedes, digamos que el grupo juvenil de ustedes, digamos que en base a esa experiencia y esa idea retomaron y reconstruyeron algo obviamente mucho más poderoso, un centro cultural y un centro radiofónico, etcétera, que posteriormente con los años, al yo hacer algunas visitas a Nonguén, también me integré y estoy integrado también a la fecha. Más que una radio es un centro cultural de múltiples actividades, pues, entre todas las tecnologías que nos permiten y las plataformas que nos permiten desarrollar allá en Nonguén. Claro, esta imagen obviamente tal corresponde a la primera transmisión que nosotros realizamos en 1997. Bueno, en esa transmisión participó más gente, lamentablemente no todos salen en la foto. Por ejemplo, me recuerdo que Germán Pereira tomó la foto, por lo tanto él está detrás de la cámara. Me recuerdo también que el Eduardo Matamala nos llevó los equipos, nos instaló los equipos, pero por temas laborales creo que en algún momento él participó nomás, pero no estuvo en el grueso de la programación, pero nos armó los equipos porque nosotros ni siquiera sabíamos instalar los equipos. Entonces había más actores de los que están en las fotos. Bueno, aquí también mostrando ya cuando la radio empieza a tener dinámica, empiezan también a participar distintas organizaciones como lo hacen hoy en día. Se acercan, aquí creo que este es el grupo de mujeres Domoquín, que tenían un programa, comenzaron con un programa con nosotros. Otra de las actividades que se hicieron ya fueron las galas folclóricas. Ahí se pueden ver. Y uno de los eventos que también tomando un poco del interés por rescatar o visibilizar el estero como algo valioso, a nosotros se nos ocurren hacer los raftings. Creo que hicimos alrededor de 4 raftings en esa época. Y la idea subyacente detrás de esto era de que la gente no cuida lo que no usa. Y lo que no usa no lo valora. Entonces el estero estaba en esa condición. No era usado y no era valorado, por lo tanto no era cuidado. Y el estero, si uno se fija, Nonguén se ha construido de espaldas al estero. Entonces, cuando tú construyes de espaldas al estero, el estero no es visto como un recurso valioso, sino como incluso lo que siempre fue en ese momento, un lugar de desecho. Entonces, la lógica nuestra era visibilizar el estero, darle un uso. Esto podría haberse canalizado mejor, tal vez, pero probamos que era posible hacer un rafting y concitó interés. La prueba de ello era la gente, digamos, expectante a los alrededores, y
hicimos 4 bajadas, concitó bastante interés. Y creo que producto de esta actividad, en algún momento, digamos, se retoma un poco la idea de cuidar al estero, porque el estero también cumple una función biológica. Es un lugar de tránsito de especies, digamos, hacia el Punta Nonguén. Es una vía, digamos, de migración y tránsito de especies. Y ya con esto estaríamos terminando esta revisión y les dejo el espacio a ustedes para los comentarios finales y con ello también entrar a despedir el programa. No hicimos una versión más avanzada de los 90 porque creo que lo medular era tal vez revisar un poco lo que ha sido la trayectoria histórica en esta época de este 60º aniversario de Nonguén, o 60 años, donde yo creo que hicimos una revisión de todo lo que costó llegar acá, todo lo que significó el residir acá, y todo lo que se ha trabajado y se sigue trabajando. Adelante, Rolando, Abraham. Ya, bueno, un llamado quizá a la gente a que nada está perdido, como se hacía llamar antiguamente un grupo organizado de gente que nada esperaba nada de ellos, digamos, y ellos también se organizaron en algo, hicieron varias actividades, digamos, fugaces, pero también se organizaron. Por lo tanto, hay que fortalecer la organización local, hay que reconquistar el territorio, ¿cierto? Y organizarse, pues hay que reconstruir el tejido social que muchas veces el Estado se encarga de desarticular o no considerar o apagar, digamos, por conveniencias políticas. Entonces, el llamado es a reconstruir, a reconquistar y a fortalecer la organización social, también política y ecológica también, que hay una gran amenaza actual, digamos, que es la catástrofe ecológica, y que estamos llamados, digamos, a hacerle frente en los próximos años. Por lo tanto, el mensaje es que la gente se organice en lo que sea, en el fútbol, en la actividad cultural, musical, ecológica, de rescate del patrimonio, etcétera, y a organizarse y a fortalecer la organización. Y eso incluye también la junta de vecinos y participar en todas las instancias que les dé autonomía y autarquía a la población de Nonguén. Nonguén siempre ha tenido tradición de organización y por lo tanto no es momento de dejar de hacerlo y al contrario, hay que fortalecer la organización y participar en ella lo más que se pueda. Abraham, para despedir. Mira, yo concuerdo 100% en lo que dice Rolando, pero cuando uno está metido, quiero agregar solo cuando uno está ya participando en algo en Nonguén, la importancia que le vean los vecinos, la importancia que tiene de la solidaridad, la importancia que tiene de compartir con el resto de la gente, y sobre todo lo que todavía estamos haciendo algo. Yo por toda mi vida he estado en Nonguén, y he participado desde el día 1 y todavía no me voy. Entonces, creo que la edad no puede ser un problema de la participación. Yo creo que no. Yo creo que la importancia que tiene es seguir colaborando y haciendo cosas por los vecinos, por la comunidad, porque es la única forma que nosotros nos sintamos que servimos y estamos sirviendo en algo. Yo pido, sobre todo, que mi trabajo lo tengo más localizado en estos momentos, lo que es la biblioteca comunitaria, que nos ha costado muchas lágrimas en mantenerla, mucho, porque cuando me encuentro con gente amiga de muchos años atrás, me dice, Lindano, ¿todavía estás en Chile? Digo yo, ¿y tú qué estás haciendo? No, me dice, lo que pasa es que yo ya me casé. Yo dije, yo también me casé, pues estoy a punto de ser abuelo, ¿y cómo participo igual? O sea, yo creo que no puede, la conciencia social, la conciencia política, la conciencia no se puede terminar porque yo me casé, porque tengo frío, porque mañana no sé qué hacer. Yo creo que uno respeta los tiempos, yo no estoy diciendo que se metan 1000%, pero sí siento que no debieran perderse de este momento que les sirve a todos. El trabajo que nosotros realizamos, en este caso yo en la biblioteca comunitaria, que me toca hacer muchas cosas, aunque la gente no lo ve, pero me toca muchas cosas, me la he planteado porque yo quiero, o sea, ni nadie me obliga, ni nadie me paga, ni nadie me da nada, o sea, yo lo hago porque yo creo, porque me gusta, porque creo que es necesario. Entonces yo creo que yo invito a la participación comunitaria, invito a los vecinos que se metan como dice Rolando, a la junta de vecinos, que la gente aproveche lo que es la radio comunitaria, que es un servicio a la comunidad y que sirve montones para saber, porque yo hay gente que le preguntaba, ¿qué saben de la radio?
Sí, sí, nos están informando que generalmente me dicen que porque hay un incendio. Son súper buenos la radio en incendio. Y el resto de los programas, que no tengo tiempo, pero mientras hace las cosas, mientras hace las cosas puedes igual escuchar la radio. Al horario de las informaciones, a la cosa cultural, lo folclórico. Hay gente que me dice, pero es que no dan programas folclóricos. Sí, digo, usted tiene que saber y preguntar en qué momento están las cosas, lo que es el folclore, por ejemplo. Mucha gente pregunta por eso. Los domingos generalmente, digo, generalmente. Bueno, eso lo hago como una cosa, digamos, más que nada para que nos demos cuenta de la importancia de la participación comunitaria. Yo creo que no se nos puede perder eso en la memoria. Eso es parte de lo que llevamos cada uno de nosotros en nuestro ADN. Así que yo le doy las gracias por la oportunidad que hoy día me tocó participar en esto. Sé que hay miles de cosas más que podríamos comentar. Sé que también en este momento hay grupos nuevos que están saliendo en Nonguén. Hay un grupo de mujeres que hace un trabajo bastante bueno, están partiendo esta última temporada, que también yo las alabo, yo las he escuchado los días jueves, me parece bien, pero de todas maneras pienso que muchos más vecinos, muchas más vecinas debieran participar. Ese es mi llamado más que nada. Muchas gracias en todo caso. Sí, y para despedir el programa, solo decir que este recopilatorio histórico que hicimos es un recopilatorio beta, es decir, que está en proceso de construcción. Se nos quedan tal vez montones de nombres o de dirigentes y de sujetos o personajes valiosos en el tintero que ya iremos incorporando. Esto es un proceso que se va en construcción. El valioso aporte que tú nos has dado, Abraham, hoy día, digamos, con datos, referencias específicas, nos insta, digamos, a seguir trabajando para potenciar este producto y terminar tal vez con un producto de regalo a la comunidad para que pueda reencontrarse con estos hitos históricos que no hacen más que revelar y levantar el trabajo de todos nuestros padres y nuestros dirigentes. Gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales y en radio. Adelante, Mauricio. Claro. Eh, Claro, Mauricio, están buenas las fotos, pero ya como ya terminamos, sí, la incorporamos en una nueva versión. Disculpa, me dicen que no se está escuchando por fuera. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Todo de nuevo. Sí. No, Yo escuché, sí, Nosotros- no, muy en resumen, agradecer a los vecinos que colaboraron con facilitarnos registros fotográficos. Por supuesto, felicitar a Nano Sáez que en su época visionariamente hizo este registro y que hoy día es de mucha utilidad. Hacer el llamado a los vecinos actuales a que saquen fotografías, hagan registros de hoy. Hoy día a lo mejor va a ser un mero divertimiento, pero en 60 años más
el 2080 van a ser un recurso invaluable también. Y también acá se nos quedó fuera varios sectores, ya de los cuales no tenemos registro, y ahí solicitamos a la comunidad en general a que nos puedan cooperar y se contacten con la radio. Nos faltaron fotos, por ejemplo, del... No te escuchas, Mauricio, pero yo te Sí, escucho, no sé no, qué es onda. que hubo una falla acá del software que ya se saca al Ah, aire. ya, Sí, ok, por Zoom ustedes ya, me escuchaban, pero efectivamente por fuera, ahora sí. Les decía ya. que no tenemos fotos, por ejemplo, antiguas del Valle Nonguén interior, para arriba. No tenemos de las parcelas 21, 22, 12, 18, 19 de los sectores de Villavalle, donde antiguamente, sobre todo en los 80, se hacía mucho trabajo comunitario. Los vecinos salían todos los domingos a hacer veredas, canales de agua, lluvia, cosas así. Entonces ahí hacemos el llamado un poco a si nos puedan contactarse con nosotros y seguir cooperando para hacer un gran banco de fotográfico, y que obviamente va a Mauricio, estar disponible para la comunidad. Mauricio, antes que se corte y cierre, un hito que no tenemos registro, pero que sí existió, es el anexo de la escuela número 78 que existió en Villa Valle. Claro. Acá, al final, ahora la multicancha y la cancha moderna que luce hoy el sector, ahí hubo un anexo de la escuela número 78. Y residentes de acá del lugar ir muy cercanamente de su casa a yo niño de 5 años, pero me acuerdo, tengo buena memoria, tengo el mal que tengo de la buena memoria. Pero no encuentro registro en ninguna parte de ese dato de nada. Hay Entonces, un hito, por ejemplo. claro, el llamado a la comunidad, acá se nos quedaron fuera familias que mencionar, del Valle sobre todo, histórica. Por ejemplo, el dirigente Pedro Umaña, creo que yo lo coloqué en uno de los textos, pero claro, no lo nombro, pero por eso digo que este programa es un programa cero, en el sentido de que se está construyendo, vamos a hacer otra versión más actualizada, se nos quedan nombres en el tintero, damos las excusas al respecto. Oye, yo, breve, muy breve, yo nunca lo digo, pero quería destacar, es feo que lo diga, pero mi viejo fue secretario de la Junta de Vecinos Nonguén en los años de Guillermo Ávila. Nunca aparece en ninguna parte, pero no importa, solo lo nombro en el sentido de que uno igual se siente orgulloso porque de ahí viene nuestra raíz, por eso que nos gusta hacer estas cosas. Entonces yo creo que es importante lo que tú dices, que de repente no estamos nombrando algunos, pero no es que no queramos, sino que yo creo que es hartos años que estamos comentando desde muchos años, pero yo sé que hay muchos vecinos, el vecino Urrutia, de acá de los Copihue, también se están los Copihue, entonces se nos van quedando en el tintero. La señora Elsa Sayer, que fue una dirigente, pero muy destacada, ella que estuvo a cargo de los comités de allegados de hace un par de años atrás nomás, que logró muchas cosas con la gente. Fue una mujer trabajadora, pero incansable. Entonces yo creo que tienen razón cuando ustedes coordinan y dicen que más adelante tenemos la opción de mostrar de nuevo algunas otras versiones de fotografías. Yo creo que ahí las vamos a tomar en cuenta para que los vecinos sepan, ¿ya? Eso. Oye, bueno, eso, dejar invitada a la comunidad en general a que nos siga colaborando. Agradecer a todos los que nos cooperaron en esta recolección de fotografías, fueron más de 60. Jorge Cofré por ahí, amigo de la radio, si nos está escuchando, agradecer también, él también se dio un trabajo contactar a algunos vecinos y colaborarnos para que el programa de hoy fuera una realidad. Y por supuesto que en los próximos días vamos a comunicar toda esta fotografía este recuento histórico que hicimos hoy día va a estar disponible en nuestros sitios web radiononguén.net y villanonguén.cl, que lo vamos a estrenar próximamente. Y por supuesto dejar invitados a toda la comunidad y a nuestros auditores a las actividades que estamos haciendo vía digital en conmemoración del aniversario 60 de Nonguén. El próximo sábado al mediodía también, ahí con Rolando, vamos a estar haciendo un programa especial respecto de la influencia, ¿cierto?, del Valle Nonguén y la Reserva Nacional Nonguén. Y el próximo 30 de octubre invitamos a toda la comunidad a participar del acto central de conmemoración del aniversario 60. Va a ser por estos mismos medios, pero la diferencia es que la comunidad, los vecinos van a poder ingresar a la reunión. Así que ahí también vamos a próximamente a difundir y señalar cuál es la clave de Zoom de la reunión para que sin clave, ¿cierto?, puedan todos los vecinos
organizaciones, dirigentes, jóvenes, ingresar y participar de este acto masivo que producto de la contingencia sanitaria que vivimos va a tener que ser de esta manera, que lo lamentamos, nos habríamos gustado hacer algo presencial, pero las condiciones sanitarias no lo permiten. Pero como dijeron por ahí, entre no hacer nada y hacer algo, es mejor hacer algo. Así que eso, saludos a todos y gracias por haber participado el día de hoy. Rolando, no sé, quería agregar algo por ahí. No, ya hicimos comentario a la salida. Esperamos para seguir participando y estamos dispuestos acá a hacer un desarrollo cultural de Nonguén y que la gente participe. O sea, tenemos gran necesidad de gente, radiocontroles, gente que pueda cooperar y lo esperamos. O sea, la pandemia también ha enseñado de que se puede cooperar a través de las redes y la tecnología desde su propia casa, así que muchas de las personas pueden participar de su casa ayudando a la transmisión de estos programas o otras plataformas de YouTube, Twitter, etcétera, para propagar un poco la cultura y el quehacer, digamos, de las comunidades de Nonguén. Eso es. Ya, bueno, entonces un abrazo a todos, saludos a nuestros auditores y por supuesto sigan en la compañía y recuerden el próximo sábado 24 a las 12 horas y el día viernes 30 de octubre a las 15:30 horas por todas nuestras plataformas. Y el día 30 de octubre todos pueden participar. Chao. Chao, gracias. Chao. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de